Introducción al estudio de las parafilias. El sexo es una parte de la vida que puede ser increíblemente satisfactoria en términos de sensaciones placenteras y cercanía dentro de las relaciones. Sin embargo, muchas personas experimentan problemas que disminuyen este placer o que les impiden iniciar una actividad sexual. Lo anterior puede hacer que se generen fricciones entre las personas e incluso que las relaciones se vean afectadas. En algunas ocasiones, estas dificultades aparecen a consecuencia de problemas dentro de la relación, mientras que en otras aparecen como fruto de variables psicológicas o fisiológicas. ¿Qué son los trastornos sexuales? En psicología, se definen los trastornos sexuales como un grupo de disfunciones causadas por la incapacidad o dificultad de una persona para llevar a cabo su vida sexual de manera satisfactoria. DSM-5, trastornos sexuales. En la última versión del DSM-5, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana, se reconoce la interacción entre los factores psicológicos, físicos y emocionales en el funcionamiento de la respuesta sexual. Cada uno de estos factores contribuye a la disfunción sexual. Trastornos sexuales. ¿Qué pasaría si no pudiéramos iniciar o disfrutar de la sexualidad? Disfunción. Dificultades en la realización de una función. La disfunción sexual impide o disminuye el deseo sexual, la capacidad de excitación sexual del individuo, llegar al orgasmo o disfrutar de la actividad sexual. ¿Qué tipos de disfunciones sexuales se pueden presentar? Normalmente las disfunciones sexuales caen en una de estas categorías. Trastornos de la excitación, en donde hay una incapacidad para excitarse en la actividad sexual. Trastornos del deseo, donde hay una disminución o ausencia de deseo sexual. Trastornos orgásmicos, que implican una incapacidad o dificultad para tener orgasmos. Y la actividad sexual o sexo con dolor. Existen diferentes causas de disfunción sexual, desde causas físicas, psicológicas y sustancias, por ejemplo, medicamentos como antidepresivos o medicamentos para la presión arterial, el alcoholismo y el tabaquismo, el abuso de sustancias como la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, etc. Dentro de las causas físicas podemos mencionar enfermedad cardiovascular, diabetes, tratamientos para el cáncer como la quimioterapia, las lesiones cerebrales, la presión alta, el colesterol alto, trastornos del sueño, la obesidad, la endometriosis, los trastornos hormonales, enfermedades del riñón, enfermedades del hígado, cirugías de próstata, etc. Dentro de las causas psicológicas más comunes están la depresión, la ansiedad, el estrés, sentimientos y creencias en torno al placer sexual, problemas con la imagen corporal, baja autoestima, antecedentes de trauma sexual, violación, etc. En síntesis, las alteraciones en el funcionamiento de la respuesta sexual pueden deberse a una interacción entre variables físicas, psicológicas y de tratamientos médicos. Para tener una adecuada comprensión, es necesario realizar una investigación detallada de cada una de esas variables para poder diseñar algún tipo de intervención. Parafilias, introducción. ¿Qué sucede cuando existe una actividad sexual no aceptada por la cultura? Cuando la actividad sexual de una persona no es aceptada por la cultura a la que pertenece, se presentará un conflicto. Este conflicto puede llegar a crear un malestar clínicamente significativo, además de problemas de tipo legales. Los conflictos individuales pueden llevar al sujeto a experimentar vergüenza, culpa y malestar, llevándolo a una vida sexual en secreto que puede generar a su vez más malestar. Por ejemplo, creencias del tipo no soy normal, no tengo la misma capacidad que otros, si supieran mi secreto no me amarían,
etc. Las prohibiciones. Esto está prohibido, quien lo haga será castigado. Normalmente las prohibiciones tienen fundamentos históricos que servían para resolver algún problema de tipo práctico. También indican los límites morales dentro de una comunidad, qué es lo que está prohibido, qué aspectos son intocables del mundo, qué hay que hacer con quien rompe estos límites, cómo castigarlos, eliminarlos, expulsarlos de la comunidad, quemarlos, etc. En cuanto a las parafilias, la palabra parafilia se referencia a una atracción sexual anormal. Históricamente, las parafilias originalmente eran consideradas como pervenciones sexuales, de las cuales posteriormente hablaremos, desviaciones sexuales, y se considera una parafilia la experiencia de deseo o atracción sexual hacia elementos atípicos, inusuales o prohibidos dentro de esa cultura, tales como objetos, ciertos individuos, situaciones, fantasías, etc. Su atención clínica está justificada cuando generan malestar al individuo o a su pareja, cuando no hay un consenso, por ejemplo. Por otro lado está el tema del consenso médico. No existe un listado único oficial en torno a las parafilias. Tampoco existe un consenso universal en torno a si una conducta sexual debe ser considerada patológica, desviada, inusual o no. Aunque hay algunas que habitualmente son castigadas, por ejemplo, sexo con niños, con menores de edad o con bebés, normalmente lo que hace una cultura cuando identifica personas que realizan este tipo de conductas es eliminarlas. Existen dos grandes clasificaciones, la del DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana y también la CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que hace la Organización Mundial de la Salud, que son, digamos, las dos grandes clasificaciones que se utilizan en el mundo. ¿Cuáles son las parafilias y cuáles no? El número y tipo de parafilias es un elemento en constante debate. Por ejemplo, un listado del 2008 en cuanto a uso de terminología en el ámbito legal señala 549 tipos de parafilia. Por su parte, el DSM-5, que es del 2013, señala 9 tipos. Y existen otros listados que están orientados hacia un enfoque basado en el espectro de queja que manifiesten los pacientes. Que este es el tema del malestar, la queja y el sufrimiento. Por ejemplo, Celedonio necesita estar vestido de mujer para poder tener relaciones sexuales de forma necesaria e indispensable. Si no está vestido de mujer, no tiene excitación suficiente ni llega al orgasmo. Cuando está teniendo sexo con su pareja y se encuentra vestido de mujer, esta actividad le resulta bastante satisfactoria. Ni a Celedonio ni a su pareja les causa ningún tipo de malestar esta actividad, ni daña a terceros de ninguna manera. Por lo tanto, no se podría diagnosticar como una parafilia, dado que no hay, digamos, una víctima o un sufrimiento de esta actividad.